Pasaron 5 minutos de las 11 de la mañana. Estamos hablando del tiempo y de las variables de temperatura con Jorge Smoris, que está aquí ya en el estudio de la radio. Está reestrenando el 8 de mayo su espectáculo LED, Luces, Extravío y Delirio. Estuvimos hablando contigo hace algunos meses cuando estrenaste este show en Sala Camacuá, y ahora te toca, bueno, un desafío que es la Nelly Goitiño. Jorge, sí. Buen día para toda la audiencia también. Sí, estuvimos en el mes de mayo haciendo viernes, sábado y domingo con sala agotada. Fueron más de 3.000 personas, una sala importante, ¿no? De 260 localidades, y la verdad con ganas de haber seguido, ¿no? Pero bueno, la sala tenía unos compromisos y vuelvo también, es decir, salgo de una sala que prácticamente me vio nacer y vuelvo a una sala en la que también soy medio locatario, porque ya he hecho varios espectáculos, que es la sala Nelly Goitiño, que también es una sala importante, y bueno, y trabajando mucho para llevar también que son 6 funciones, ¿no? Uh-huh. Vos hablabas ahí de tu experiencia en estas salas. LED justamente tiene mucho que ver con tu experiencia, con tu trayectoria, con estas cerca de 50 años, si no me equivoco. Sí, ¿no? Sí, vamos para los 51, espero llegarlo, ¿viste? Por lo menos arriba del escenario o en algún lado. Sí, y claro, sí, es muy significativo el tema que a veces, viste que las fechas para mí son como, porque yo digo 50 años y realmente yo prácticamente sigo igual, digo, trabajando de la misma manera, en el sentido de remando, ¿viste? Pero cada vez con menos fuerza, digo, en el sentido de como que cada vez son más los escollos. Pero viste, muy contento y de saber que la gente está ahí, ¿no? Y yo siempre digo, yo tengo como 2 grandes sponsors, que son los medios, que siempre me abren la puerta para hablar. Fíjate que hace unos meses yo estaba hablando de esto aquí, sí, y ahora estoy de vuelta hablando aquí. Entonces, sí, tendré que ser agradecido, y el otro gran sponsor es la gente que acompaña. Uh-huh. Entonces, mientras me acompañe la gente y yo tenga estas puertas que se abren para poder comentar lo que yo estoy haciendo, que es lo que me gusta y el camino que he elegido, ¿no? La independencia absoluta de no depender de nadie. ¿Qué respuesta tuviste del público en la primera temporada? No, fue incluso, no sé si más de lo que esperaba, pero es un monólogo que con el público pasó algo que diferente a otros monólogos. Es como que la gente conectó desde el primer momento, a tal punto que el monólogo tenía un final, y ahora tiene un final, que fue distinto al que yo había pensado. Yo el día del estreno, el final, o sea, se apaga una luz, medio tradicional, se apaga una luz, claro, ¿no? Y ahí, supuestamente, después la gente aplaude, y se prende la luz y yo saludo. Ese era el final. Resulta que cuando llega el final y se empieza a apagar la luz, la gente evidentemente empieza a aplaudir, hay una música de fondo, ¿no? Una canción. Y cuando se vuelve a prender la luz, la gente empieza a cantar. A cantar esa canción. Yo cuando empecé a cantar, yo la verdad no sabía qué hacer, y empecé como a dirigir la canción. Y ahí a partir de ahí, ese es el final que tiene ahora. O sea que la verdad que muy contento y también por un poco lo que quiere transmitir LED, ¿no? Esa cosa de poner todo quizás en 1 hora y media, toda la historia de nuestra humanidad, ¿no? Pero ponerla tratando siempre de hacer un guiño con aquel entonces, con el hoy. Y el hoy no es nada agradable, difícil de llevar. Y está puesto todo ahí, ¿no? En forma descarnada, obviamente con un humor muy delirante. Entonces yo creo que la gente conecta con eso, con la necesidad de que a veces el humor y el teatro tiene esa posibilidad de exorcizar esas cosas que no parecen humanas, porque estamos viviendo en un momento que no parece humano, ¿no?
parece de una irracionalidad absoluta. Y sin embargo, somos parte de eso, y así como entramos, también salimos, pero también volvemos a entrar. Entonces es un ciclo que se va repitiendo. Y bueno, y la idea de esto es, somos así. Así que tratemos de llevarla como podamos. Y esos encuentros, me parece que el teatro tiene esa capacidad de ser ese lugar donde realmente la gente se encuentra, y se encuentra no solamente con un espectáculo, sino con algo que es como el comienzo de todo, ¿no? Porque el teatro, más allá de lo que hagas, que puede ser absurdo, puede ser de humor, de comedia, puede ser esto, puede ser aquello, puede ser monólogo, pero no deja de ser eso tan ancestral como donde antes era una cueva donde se juntaban los homínidos o los primeros y ahí con el fuego, y venía uno disfrazado o con una máscara y contaba un cuentito. Entonces, para mí, que viernes, sábados y domingos, que son los días de función, o van a ser los días de función, nos juntemos para que a mí me toque ser el brujo que cuenta el cuentito, es como volver a los inicios. Y hay, a través del humor, vos sentís que se abren más posibilidades para... porque es una de las herramientas principales, ¿no?, de este espectáculo. ¿Sentís que el humor te abre otras posibilidades para hacer esas conexiones, si se quiere, entre la historia de la humanidad que vos planteás a lo largo de LED y el día de hoy? Sí, totalmente. Y cada vez más. Viste que aunque a veces parece como frívolo, ¿no? Y puede haber humor frívolo, como puede haber drama frívolo también, ¿no? Pero yo soy un gran defensor del humor con mayúsculas, ¿no? Yo, para mí, quien mejor definió el humor, sin ser humorista, o bueno, no del todo, fue Aute, el cantautor español. Sí, Luis Eduardo. Tiene una canción que dice: cuéntame una tontería cuando llegue la agonía. Y creo que el humor tiene eso, ¿no? Vivimos un momento en que necesitamos, ¿viste?, de esa tontería que nos haga llevar, ¿viste?, con un poquito más de tranquilidad o descanso, sí, ¿viste?, la agonía que estamos viviendo, ¿no? Hay quienes lo entienden al revés también. Justo el otro día conversábamos con uno de los directores de este documental sobre la banda Los Tontos, que salió hace poco, que justamente era muy criticada por eso en su momento, ¿no? Bueno, un momento del país muy difícil, saliendo de la dictadura, con todo lo que había significado eso, y aparecían unos cantando cosas que parecían absurdas, ¿no?, o humorísticas, y hay quien dice, esto es un momento serio, no es momento para el humor, ¿no? Esa frase no es momento para risas, todo esto que está pasando hoy. ¿Cómo lo ves vos? Sí, mirá que también todo, ¿no? Te dicen la pobreza infantil es un asunto serio, ¿no? Sí, pero como lo tratan, digamos, en forma formal, parece no tan serio, ¿no?, o no tan problemático, porque si seguimos... Entonces yo creo que no... achacarle al humor ese tipo de cosas... yo viví la época de la dictadura, ¿no? O sea, y en dictadura, por decirte algo, el herrero y la muerte, la gente se reía de una manera, pero se decía todo. El humor, yo creo que hace pensar de otra manera. Te ubica en el lugar, pero también como que te da una herramienta, ¿viste?, para poder llevar también esa realidad. Por lo menos el humor que a mí me gusta, digo, ¿no? Entonces, ¿viste?, me parece que más allá de que yo considero que todo tipo de humor es válido. Aún ¿viste ese chiste que te olvidás a los 5 segundos? Pero reír es sano, reír es sano. ¿Cómo te llevas con el monólogo, con el unipersonal? Porque no es la primera vez que te vemos en ese papel, digamos. No, yo estoy muy acostumbrado. Me gusta más trabajar en equipo. Me gusta más el elenco. Ajá. Pero también a veces el elenco es más difícil de poder llevar adelante, ¿no? Por un tema de que la gente está en muchas cosas a la vez. También los espectáculos son más caros.
Y a mí el monólogo te permite otra movilidad también, ¿no? Por ejemplo, si esto se tuviese que hacer, porque ahora la cosa es así, tenés que andar moviéndote de sala en sala, mover de repente, como nos ha pasado, espectáculos de 20 personas, de tener que 20 personas decirle, mirá que dentro de 3 meses podemos llegar a tener una sala y además músicos, es muy difícil. Entonces el monólogo, dependo de mí y quienes me rodean, pero en la parte de producción o algunos elementos. ¿Por qué luces, extravío y delirio? ¿Qué hay atrás de cada una de estas palabras que elegiste? Bueno, en realidad el espectáculo es LED y ahí un poco está el acrónimo, ¿no? Claro, exacto, ¿no? Y después está lo mismo que es otra sigla muy parecida a esta que no sé qué significa esa, la TED, concretamente no sé qué significa eso, el TED, pero bueno, era darle a LED también un sentido en el sentido. Pero después es eso, porque es, si bien se presenta como formato charla, pero en este caso el que da esa charla supuestamente, que soy yo, bueno, no es, en el mejor de los casos no es ningún triunfador, sino que siempre ha sido un perdedor. Entonces un poco ahí el contraste con esas charlas que se dan en la que vos ves un auditorio de 1000 personas o más, donde va a hablar uno exitoso, que logró el éxito, que va a dar las claves del éxito, y vos sabés que de esas 1000 personas o 2000 personas que están escuchando y aplaudiendo y viéndose como que van a ser en el futuro él, lo más probable es que el 98% no llegue a nada. Entonces para mí ese juego, viste, me encanta, y poder de alguna manera parodiar eso como que si hubiese alguien que desde un escenario te pudiera decir cómo vas a hacer tu vida o llevar la vida por este lado que te va a ir bien. Jorge, te pido unos minutitos para hacer una pausa. Dale, perfecto. Y seguimos conversando. Bien. A decir verdad. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. Con Previsión y Parque del Recuerdo, usted puede acceder a la mejor solución en Cementerio Parque. Con cobertura fúnebre integral y la cuota más accesible. La mejor opción para armonizar naturaleza, memoria y el homenaje por siempre para los seres queridos. Consúltenos por el 0800 81 60 y súmese a la mayoría. Pensando en el futuro, Previsión y Parque del Recuerdo. 0800 81 60. Un vino BCP al alcance del pueblo. Tradición de buena uva, madurada en barriles de roble. Adquiera los vinos del Parador Suri, solo en venta en la radio. Siempre compras un vinito que se llame Pulgasur. A decir verdad. Donde la realidad suena diferente.
Seguimos en el estudio de la radio conversando con Jorge Smoris, que reestrena el 8 de mayo LED, Luces, Extravío y Delirio, con funciones los viernes y sábados a las 21 horas y domingos a las 19 a partir del 8 de mayo en la Nelly Goitiño del Sodre. Estábamos hablando un poco fuera del aire a partir del tema del carnaval, que fue algo que vos hiciste durante muchos años y Sí. con lo que estás muy vinculado también en esto de tu trayectoria, ¿no? Que es una de las cosas que aparece en el espectáculo. Pero también un poco de cómo se pone en escena hoy, ¿no? Un espectáculo de carnaval, pero también podríamos hacerlo extensivo a una obra de teatro, ¿no? ¿Cómo ves el trabajo, el funcionamiento de estar arriba de un escenario hoy en Uruguay? No, primero que es muy difícil. Yo digo, para el teatro ni que hablar, para el carnaval también, y te diría hasta para el más exitoso, porque por decir una banda, viste, estelar, es decir, que cada vez los costos son más altos y las probabilidades a veces o no te ayuda, salvo que salgas al exterior, no te ayuda. Claro. Después hay muchas cosas que también, viste, a veces conspiran, como por ejemplo, yo que sé, puedo decir, por ejemplo, LED, pongo LED, ¿no? Un espectáculo que vino y llenó 14 salas, 14 funciones en la sala Camacuá. En la época cuando yo empecé con el teatro, había una cosa que decía: las obras las baja el público. Es decir, si una obra funcionaba, seguía hasta que funcione. Ahora, viste, ya no importa cómo vaya, vos estás esto y vuelves a la otra. Y yo pienso que también en todos los aspectos el carnaval también ha tenido eso, ¿no? Los espectáculos son cada vez más ambiciosos en cuanto a la forma. Después en los contenidos te puede gustar o no gustar, pero en cuanto a la forma, y después está cada vez más separada esa distancia que hay entre el teatro de verano y los tablados. Si bien los tablados como tablados ya no existen, sino que ya son más clubes o centros, Sí. pero la diferencia es notoria. Entonces como que todo apuesta para el concurso, y el tablado, como no digo queriendo, pero sí como que se ha dejado de lado, salvo la murga. La murga es, si se quiere, para mí es como el estandarte que le va quedando al carnaval, porque vos ves una murga en el teatro de verano y dura 45 minutos más o menos, la ves en el tablado y dura 30 minutos, y esa es la diferencia. Pero lo que hacen esos 30 minutos que vos ves en el tablado son los mismos 30 minutos que hacen, claro, en el teatro de verano. Pero vos ves un espectáculo de cualquier categoría, y vos decís, pero eso es imposible que lo hagan en un tablado. Claro. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacen los demás? Hay como una profesionalización. Sí, más que una profesionalización, creo que es una apuesta al concurso. Claro. Y un poco se ha dejado de lado el tema del tablado. Entonces, pero el tablado también como tablado dejó de ser. Claro. Precisamente también porque como que la murga, salvo empezar a poner cíngaros o conjuntos de esa característica que ya de por sí tienen un arrastre, Sí. más allá de lo artístico, pero salvo las murgas, las demás categorías es muy difícil que puedan, viste, plasmar. Entonces pero la pregunta es esa, ¿qué ven en los tablados con otras categorías, ¿no? ¿Y sentís que eso puede generar un alejamiento con el público o con la gente, digamos? Aparentemente no. Pero yo no sé qué pasa si... Porque vos tenés, creo que, murgas y parodistas. Es decir, vos no tenés un día de lubolos o un día de humoristas, Sí, o o un día de revistas.
y los parodistas, pero es como un día de contacto, ¿viste? De cita ciega, porque, ¿viste? No es el tema, no es lo que se hace, sino todo lo que provoca, digamos, son otras cosas, ¿viste? Y además es una cosa hinchada, es como si jugara, ¿viste? Es como si jugara Peñarol o Nacional. Vamos a verlo a la cancha chica, ¿viste? Lo vamos a ver al Teatro de Verano, que es el centenario, pero después también, ¿viste? Te seguimos a todos lados. Entonces me parece que ahí, y yo creo que ahí es donde a veces me pregunto por qué no, por ejemplo, la Intendencia que hace un apoyo, y me parece que muy válido, a todo lo que es la fiesta del carnaval. ¿Por qué también no apunta a que en esos escenarios barriales, bueno, de alguna manera también los conjuntos estén obligados a tratar de hacer que los espectáculos no sean tan distintos como son en el Teatro de Verano? Por lo menos aquellos escenarios donde es la Intendencia. Claro. ¿No? Porque la Intendencia tiene 12 o más, no sé cuántos son, pero 12 escenarios. Creo que son 12, sí. 12 escenarios. Entonces yo quiero que, bueno, en definitiva no deja de ser un acto son espectáculos. Y si yo digo, bueno, yo contrato a este espectáculo, lo veo en el Teatro de Verano, bueno, yo no te digo, no te voy a decir que hagas lo mismo del Teatro de Verano, pero no que no hagas nada. Entonces me parece que hay mucha cosa para ahí que hace ruido, pero que está, viste, es como parte del carnaval, es como el fútbol. Sí, bueno, es parte del fútbol, y seguimos, y así, viste, llega un momento que todo en la vida, bueno, es parte de, y por eso que estamos como estamos. Bueno, y esos cambios que se van dando también en las formas de las manifestaciones culturales, bueno, a lo largo de la historia también es interesante ver cómo han ido cambiando, ¿no? Cómo se han ido amoldando también a los, por ejemplo, a los momentos históricos, a los momentos del mundo, ¿no? Un poco también esto que vos decías en el bloque anterior, ¿no? Claro. De vincular una expresión artística, como puede ser el humor, por ejemplo, con, bueno, la situación del mundo. Claro, sí, es que siempre. Mira, si hay algo que tiene LED, que si bien estaba un poco buscado, digo, el espectáculo, no el monólogo, Sí. era un poco encontrarle sentido a lo que está pasando o a lo que se está viviendo. Y el sentido era que, bueno, si repasás desde que bajamos del árbol, ¿no?, hasta hoy, las cosas que pasan hoy ya pasaron muchas veces y de forma a veces increíblemente igual, no parecidas, igual. Entonces, viste, lo que hace LED es mostrar, viste, cómo esto que estamos viviendo ahora ya lo vivimos con los griegos, lo vivimos con los romanos, lo vivimos en la Edad Media, lo vivimos en el Renacimiento, lo vivimos en el Siglo de Oro, lo vivimos en el Siglo de las Luces, lo vivimos a principios del siglo XX y lo estamos viviendo ahora en el XXI. Lo que pasa es que ahora todo es más rápido. Todo sucede. De repente, yo qué sé, allá, viste, la Edad Media duró 1000 años. Acá te dura, la Edad Media pasa de repente en 10 años. Vos pensás en el 2000, ¿no? Por poner un mojón así, y que estamos en el 2026, ¿no? Y las cosas que pasaron en 26 años, puedo decir, pero pará, ¿pasaron 26 años o pasaron 1000 años? Una aceleración del tiempo histórico. Claro, y ahí, viste, cuando vos empezabas la nota con el tema del tiempo, ¿no? Y ahí empieza a correr esa cosa del tiempo. ¿Cuánto dura el tiempo? Porque el problema es que parece que a veces durara menos o durara más. Y bueno, llegás a la conclusión de que es una invención nuestra. Y todas las invenciones nuestras, viste, tienen amor y odio. Viste, son blancas y son negras. Entonces, por eso me parece que el humor baja a tierra todo eso. Y te dice, loco, mirá que
Esto sigue, pero nosotros, viste, el universo es infinito, pero nosotros somos finitos. Tengas 10 pesos o tengas 0 pesos, y capaz que esa, viste, lo más honesto que tenemos, ¿no? Jorge, por todo esto la gente tiene que ir a ver LED, Luces, Extravío y Delirio. Reestrenás el 8 de mayo en la Nelly Goitiño, viernes y sábados a las 9 de la noche, domingos a las 19 horas. ¿Entradas por dónde las pueden conseguir Entradas la por gente? Ticantel. Por Ticantel. Ticantel, ahí ya están a la venta, y son 6 funciones, ¿no? Y después, porque ya después del Mundial, ahí sí ya arranca una gira por todo el país. Ah, importante. Sí, que son todavía el único que no está confirmado, se andan vueltas ahí, es Artigas, pero bien, algunos departamentos son más de una función, ¿no? En localidades. O sea que hasta ahora hay 20 funciones ya concretadas, y bueno, estamos esperando que Artigas, justamente Artigas, que no me falle. Exactamente. ¿No? Papel que has desempeñado. Por eso, entonces... Jorge Moris, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Éxito, por supuesto, en este reestreno y en esta gira también por el resto de los departamentos del país con este espectáculo LED. No, para mí un placer y un honor estar en este lugar que yo tanto quiero y me trae tan lindos recuerdos. Y te agradecemos por siempre venir también a la radio, por siempre tener en cuenta a la 36. Por favor. A decir verdad.